Estamos en nuestra segunda sesión, ya, en la que nuestro invitado se va a conectar en un momento más para poder dar continuidad a nuestro taller. Habíamos mencionado que nos interesa trabajar y vamos a recapitular esto para que tengamos el puente bien armado con nuestra segunda parte. Ya habíamos hablado de la importancia de poder escribir nuestros artículos académicos. Este es un taller de escritura, pero no es un taller de escritura en general. Aquí no estamos escribiendo cuentos, ¿no? Tampoco estamos escribiendo libros de texto. La propuesta acá es escribir artículos académicos, ¿ya? Y eso tiene su particularidad con la especificidad concreta de aterrizar en la recuperación de la experiencia, ¿no? Es decir, escribimos artículos académicos recuperando nuestra experiencia en las unidades educativas, nuestra experiencia en las aulas, ¿ya? Que es a lo que vamos a denominar de modo concreto también como práctica educativa, ¿no? Es decir, nos interesa escribir artículos académicos, ¿no? A partir de la recuperación de nuestra práctica educativa, ¿ya? De eso trata este espacio en concreto, ¿no? ¿Ya? Em, Ahí habíamos mencionado que un primer aspecto que nos interesa es enfatizar que no nos vamos a centrar en la descripción de elementos de forma para comenzar nuestros escritos, sino vamos a comenzar en la explicación, en el desarrollo de elementos de fondo. Es decir, no nos interesa pasar primero el formato, que lo vaciamos, y punto, ¿no? Es decir, cumpliendo el formato, y yo asumo que ya he hecho mi trabajo, por así decirlo, ¿no? No quiere decir que los formatos no interesen para nada, esa no es nuestra pretensión, ¿no? No estamos diciendo que los formatos no sirvan para nada. Lo que estamos diciendo es que los elementos de forma son importantes, eh, pero son elementos que acompañan el desarrollo de un argumento que uno quiere decir. No somos anarquistas, porque sí interesa poner un título al documento, sí es relevante ponerle una bibliografía, sí es importante tener organizadas las citas, sí es importante distinguir una cita larga de una cita corta, pero estamos diciendo que ese no es el aspecto que le da sustancia al documento, ¿ya? Eso es lo que estamos diciendo. Eso no es lo que le da sustancia al documento. Lo que le da sustancia al documento, ¿ya? Es lo que estamos proponiendo en el trabajo de acá de 3 jornadas. Lo que le da sustancia al documento implica poder responder en nuestro criterio en 3 cuestiones, ¿no? Que los podemos plantear a modo de preguntas, ¿no? El primer aspecto por donde comenzamos es el respondernos sobre qué es que yo puedo escribir, ¿no? Sobre qué puedo escribir. Esto es central porque muchas veces nos quedamos en la duda, nos quedamos en la incógnita sobre qué escribir, ¿sí, no? Mm,
Y es que parece que uno tiene mucho y al final de cuentas, cuando se pone frente a la máquina, frente a la computadora, o quien quiera escribir a pulso, ¿no? De repente se queda sin algo concreto, ¿no? Sobre qué escribir. Se necesita, entonces, para escribir, yo necesito saber qué, sobre qué quiero escribir, ¿no? Parece obvio, no lo es. En realidad es tal vez la cuestión, la pregunta más importante que uno tiene que responder, ¿no? ¿Qué escribir implica? El identificar una problemática en el entendido de que en primera instancia, al menos en primera instancia, problemática para nosotros va a ser o puede ser una dificultad, en el entendido de identificar eso que a mí en concreto me incomoda, me fastidia, me molesta, está ahí, eh, y necesito, necesito, si se quiere, liberarme de eso. Necesito, en términos ya de un escrito, necesito decirlo, ¿no? ¿No? Necesito liberarme, necesito decirlo, necesito hacerlo explícito, ¿no? Eh, puede sonar medio terapéutico, pero puede tener sentido plantearlo de esa manera, porque uno se libera de eso cuando escribe, cuando lo manifiesta. Es como cuando uno va, se encuentra con un amigo o una amiga y en confianza le va comentando eso, ¿no? Decir, no soporto, qué sé yo, a esos, a esa junta escolar, ¿no? No soporto a sus padres, ¿no? O no soporto a ese director, por así decirlo, ¿no? ¿No? Este, ¿no? O no me siento bien en ese curso, etcétera, 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 ¿no? Esos elementos, esos aspectos que a mí me están incomodando, ¿no? Que están ahí, ¿no? Y identificar eso, ¿no? Y eso es sobre el qué vamos a escribir, ¿no? A eso le vamos a denominar experiencia, ¿no? Porque habíamos mencionado que experiencia en esta línea, en este sentido, no es cualquier situación, ¿no? Experiencia no es cualquier narración, no es cualquier, entre comillas, no es cualquier situación, valga la redundancia, ¿ya? No es cualquier situación. Experiencia en este sentido es eso que para mí es muy significativo, ¿no? Tiene que ver con la distinción, lo habíamos planteado, tiene que ver con la distinción entre lo que se dice que es eso, que pasa como descripción de lo que sucede todos los días en la escuela o en cualquier lugar, con lo que me pasa. Ven que no es lo mismo, ¿no ve? Eh, lo que me pasa es lo que para mí es muy significativo, ¿no? ¿No? Un ejemplo de esto, qué sé yo, puede ser cuando uno va a la escuela. Bueno, o la situación en la que cada uno de los asistentes acá se encontraba el primer día que le tocó ir a dar clases. ¿Ustedes recuerdan? Cada uno recuerda cómo fue ese primer día que les tocó ir a presidir una clase, dar una clase. Ese día
sin duda para la unidad educativa no fue nada significativo, ¿no? No fue nada especial, podemos decir, ¿no? ¿No? Ese día para ese día para la escuela sin duda no fue nada especial. Fue un día más, ¿no? 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 Para sus colegas igual, ¿no? Fue un día, fue un día más, ¿no? Entonces, en la escuela en general tal vez no sucedió nada muy relevante o significativo, ¿no? Pero para uno en concreto, claro que sí, puede haber sido muy significativo, ¿no? Muy relevante, ¿no? Y eso es lo que me pasa, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, entonces, lo que, lo que, lo que me pasa, lo que me pasa no es necesariamente lo que, lo que pasa de manera general, es lo significativo para mí, ¿no? Entonces, experiencia no es lo que pasa de modo general, sino lo que es significativo, reitero. Eso es lo que estamos recuperando. Sobre eso es sobre lo que vamos a escribir. Acerca de eso vamos a escribir lo que es significativo para mí. Es esa experiencia. Ahora bien, esa experiencia, esa experiencia tiene que ver ahora en concreto con nuestra práctica educativa. Ya habíamos dicho que práctica educativa tiene que ver con lo que uno hace todos los días y va siendo elemento de aprendizaje para los estudiantes. Todo lo que hacemos todos los días en la escuela, en ese espacio de aprendizaje, significa elemento, valga la redundancia, otra vez, de aprendizaje para los estudiantes, ¿no? Nuestra práctica refleja eso, ¿no? Y aquí tenemos que ser conscientes de algo, ¿no? Por eso vale la pena ponerle acento, enfatizar este argumento. Gran parte o buena parte de nuestra práctica es consciente, es decir, yo voy, planifico algo, ¿no? Eh, yo voy, planifico algo, enseño algo, ¿no? ¿No? Voy, planifico, enseño, puedo evaluar mi enseñanza, puedo evaluar a mis estudiantes, ¿no? Sin embargo, hay una cantidad relevante de elementos de los que yo en lo personal no soy consciente, pero de igual manera tienen, tienen consecuencias, ¿no? En el aprendizaje de mis estudiantes. Es decir, se vuelven de igual manera elementos de enseñanza que aprenden con H intermedia, ¿no? Que interiorizan nuestros estudiantes. Este es el elemento, ¿no? Ser consciente de mi experiencia educativa implica ser consciente de mi práctica educativa. Y eso implica ser consciente de que más allá de lo que yo planifico en mi trabajo de aula, los otros elementos que yo hago todos los días, mis hábitos, incluso mis prejuicios, eh, claro, mis hábitos, mis prejuicios, también están presentes y eso también está ahí todos los días, enseñando, ¿no? Esa es, habíamos mencionado, ¿ya? Una diferencia de fondo entre ser profesional en cualquier área de, de la educación superior
y ser maestro o maestra, ¿no? Porque lo habíamos dicho. El abogado el abogado, eh, el ingeniero, ¿ya? Incluso tal vez el propio médico, ¿ya? Tienen la posibilidad de simplemente limitarse a ejercer un momento su oficio, ¿no? Y bueno, responderte en función de eso y punto, ¿no? Es decir, al abogado le haces una consulta sobre elementos jurídicos y punto, ¿no? ¿No? No interesa mucho su didáctica, no interesa mucho su pedagogía, no le interesa que nosotros aprendamos de leyes, ¿no? ¿No? En cambio, el maestro no puede decir que simplemente su trabajo se limita a esos minutos, ¿no? O a esas horas en las que está dando una clase, ¿no? Porque al maestro sus estudiantes le están mirando toda la jornada, ¿no? Todo el momento en el que está en la escuela. Y los niños y los estudiantes van aprendiendo de todo lo que hace y lo que dice el maestro, ¿no? Y bueno, los estudiantes evalúan a uno a cada momento y van aprendiendo del ejemplo que uno les da a cada momento, ¿no? Los, los estudiantes se dan cuenta cuando uno dice tenemos que tener respeto o tenemos que desarrollar una educación comunitaria, por ejemplo, ¿ya? Y se dan cuenta cuando nosotros no tenemos convivencia, si se quiere, comunitaria adentro de la escuela, ¿no ven? Por ejemplo, esos detalles, ¿no? Práctica educativa va a ser entonces todo eso que nosotros hacemos y de lo que los estudiantes van aprendiendo. Y nuestros estudiantes van aprendiendo de lo que les enseñamos, pero también van aprendiendo, incluso aprenden mucho más de lo que no estamos enseñando de modo explícito en la clase, sino que lo estamos enseñando de manera implícita con el ejemplo, ¿no? Ahí encontramos la diferencia de fondo entre, entre un estudiante o, bueno, un profesional en educación y un profesional en cualquier otra área, ¿no? ¿No? Y necesitamos ser conscientes de eso. Habíamos dicho, en consecuencia, que es por eso que se vuelve tan importante poder escribir sobre nuestra experiencia, porque es un ejercicio o es el ejercicio más importante a partir del cual nosotros vamos a ser conscientes de nuestra práctica, ¿no? Y vamos a poder, al ser conscientes de nuestra práctica, eh, vamos a tener mejores condiciones, diré, para transformar, ¿ya? ¿Ya? Es decir, al ser conscientes de nuestra práctica educativa, vamos a tener mejores condiciones para transformar y reorientar esa práctica, ¿no? Eso es lo que, eso es lo que se vuelve relevante, eso es lo que se vuelve estratégico de este ejercicio, ¿no? Es decir, yo asumo conciencia de lo que hago, tengo una práctica educativa consciente y eso va a hacer que me, me transforme antes que exigir que los demás se transformen, ¿ya? Ese es el detalle, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Entonces, yo puedo exigir que los demás se transformen a partir
de ser yo el que se va transformando, ya, ¿no? Esta es la clave de esa es la clave de este ejercicio y esta es la importancia que le damos al al hecho de no concentrarnos en el cumplimiento formal de un formato, sino que nos concentramos en tomar conciencia de nuestra propia práctica educativa, ¿no? Yo, qué sé yo, no me siento bien en una clase, no me, o situaciones más dramáticas, ¿no? Donde voy a ponerlo en un extremo, ¿ya? Sí, para hacerlo más didáctico, uno lo puede colocar en un extremo y puede decir, por ejemplo, que eso es lo que ocurre cuando yo enseño en primaria, por decir, pero personalmente, no me agrada estar con niños, o no me siento bien estando con niños, ¿no? Es una situación extrema, pero que podría ser real, ¿no? Entonces, no me siento bien, no estoy bien, y eso pues va a trascender, ¿no? No voy, no me voy a realizar como profesional, no voy a tener buenos resultados, no voy a lograr los objetivos y bueno, no solo me pongo mal yo, perjudico, ¿no? Además, la educación de los niños. ¿Se dan cuenta? Estoy poniendo un ejemplo extremo, ¿ya? Mi ejemplo extremo, ¿no? Pero esto me permite tomar conciencia de mi situación para tomar decisiones pertinentes, ¿no? O me doy cuenta de que no estoy rindiendo como de verdad yo quisiera, ¿no? Y al tomar conciencia de esto, también tomo conciencia de dónde están los aspectos que me están perjudicando, ¿no? Y para cerrar este punto, ¿no? El último aspecto que mencionábamos la semana pasada tiene que ver con un aspecto de carácter metodológico, ¿no? Y el aspecto de carácter metodológico tiene que ver con que este ejercicio implica necesariamente eh, aterrizar el problema en lo que habíamos denominado como el sujeto, ¿no? Esto es central, porque habíamos dicho que cuando uno en primera instancia cuenta, por así decirlo, en confianza, ¿no? Es como que estamos escribiendo en confianza. Cuando yo me desahogo y escribo en confianza lo que me incomoda, es normal que en un primer momento yo escriba de una manera que, lo vamos a decir en lenguaje técnico, se vea mi texto de carácter, con un carácter externalizado. La palabra va a ser esa, ¿no? Nosotros externalizamos normalmente los problemas cuando los narramos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente ubicamos los problemas en el otro, ¿no? Esto es muy normal. Habíamos dicho, qué sé yo, por ejemplo, cuando yo quiero hablar de la falta de dedicación de de los padres de familia, ¿ya? ¿No? O la falta de dedicación de los padres, ¿ya? Falta de apoyo de los padres a a los estudiantes.
Y entonces ahí yo voy mirando y encuentro todo, ¿no? Como una situación de culpa de los padres, ¿no? Y entonces yo me tengo que dar cuenta ahí de que ya una vez que tengo narrado eso, tengo escrito eso, me he desahogado, ¿no? Estos padres que no apoyan, es más, yo se los compro, o sea, yo termino comprando buena parte, este, de los materiales, hasta estoy repartiendo con los, estoy repartiendo con los estudiantes, etcétera, 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 ¿no? Hasta estoy comprando, qué sé yo, cuadernos, estoy comprando hasta lápices, ¿ya? Borradores, etcétera, etcétera. Una vez que yo tengo esta parte escrita, una vez que yo voy narrando todo esto, necesito, necesito hacer una pausa, ¿ya? Y empezar ya en una segunda parte del documento, ¿ya? Y enseguida ya nuestro invitado va a poder precisar muy bien esto, ¿no? Necesitamos ya no describir, sino reflexionar. Necesitamos categorizar, es el término, ¿ya? La experiencia para comprender lo que está sucediendo, ¿no? Necesitamos comprender la situación en la que nos encontramos y comprender la situación en la que nos encontramos significa, sobre todo, comenzar a mirar qué tengo que ver yo con la situación que estoy narrando. Es decir, cuál es mi papel en eso que estoy yo narrando, ¿no? ¿No? Mi papel es de héroe solamente, soy el que compra los materiales para los estudiantes, ¿no? Y para esto lo más relevante es hacerse preguntas, ¿no? Necesitamos hacernos preguntas. Pero como estamos hablando de que estamos narrando las cosas así como en confianza, ¿ya? ¿Ya? Entonces también las preguntas son preguntas en confianza, es decir, no son preguntas de examen, no son preguntas, no son preguntas de examen, no son preguntas que se tengan que responder con un sí o con un no, son preguntas que en el lenguaje del Ministerio de Educación se denominan, ¿no ve? Problematizadoras. Son esas preguntas que me van cuestionando, es decir, si yo tengo una relación o estoy, estoy reclamando porque mis padres de familia no apoyan, ¿ya? Estoy reclamando porque mis padres de familia no apoyan. Yo podría preguntarme, ¿no? Yo podría preguntarme, ¿qué hago yo ahí? Yo informo de manera adecuada a los padres de familia, hago participar a los padres de familia de manera adecuada, yo me llevo bien con los padres de familia de manera adecuada, ¿no? Este, yo organizo las actividades con los padres de familia de manera coordinada, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera, de tal manera que yo me dé cuenta que, de que, de que necesitamos, de que necesitamos, este, colocar el problema en ese vínculo entre esos de los que yo estoy hablando y yo como actor que incide y que además, es el actor que puede transformar esa realidad, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿qué hago yo ahí? ¿No? Si yo reclamo por mis estudiantes. Ah, bueno, una cuestión que muy rutinariamente se comenta, ¿no? Cuando uno dice
¿no? Ay, es que tengo, tengo estos estudiantes que no rinden, ¿no? ¿No? Yo tengo 25 estudiantes y hay 4 que ni atrás ni adelante, ¿no? Es decir, yo estoy en sexto, estos estudiantes están con un nivel de tercero, por así decirlo, ¿no? ¿No? Ya. Y entonces la solución inmediata es este deshacerme de ellos, ¿no ve? ¿No? Y ahí la pregunta es, ¿qué hago yo con esos estudiantes? ¿No? ¿No? Y eso implica siempre aterrizar el problema en uno. ¿Qué estoy haciendo yo en esa situación? ¿No? Tengo un diagnóstico adecuado. En mi diagnóstico me doy cuenta que los estudiantes no necesitan apoyo clínico y si no es una situación de que necesita apoyo clínico, entonces integrándolos con una estrategia pertinente, van a lograr ser parte, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder ver ahí cuál es mi rol más allá de solamente de deslindarme de esto. ¿Se dan cuenta? Cuando yo narro la experiencia en un primer momento, es muy usual que lo narre de manera externalizada, ¿no? Es muy, es muy normal que yo lo narre de modo externalizado. Si todos están, o sea, toda la situación tiene que ver con los demás, menos conmigo, ¿no? En la reflexión, lo que va a empezar a suceder es que yo empiece a tomar conciencia de cuál es mi rol ahí, en ese punto, ¿no? Ese es el aspecto que nos interesaría poder ahondar. Vamos a ver si ya está con nosotros David. ¿Estás, compañero David Bernardo Toriz, por ahí? Si estás, nos das la señal, porque estamos peleando para tener la comunicación de manera adecuada. Bueno, estamos peleando entonces todavía para que David se conecte, ¿no? Hace unos 10 minutos nos dejó el mensaje que estaba ahí peleando en la comunicación. Enseguida seguramente ya nos va a dar la señal, ¿no? Pero bueno, este, pero volvemos sobre el punto. Entonces, y esto es central, tenemos que hacer el paso entre, entre describir lo que me incomoda, ¿no? Cuando yo hablo sobre lo que me fastidia, sobre lo que me incomoda, esos padres, esos estudiantes, esa junta escolar, esa autoridad, ese ministerio, ese Profocom, ¿no ve? Etcétera, etcétera, esa universidad pedagógica, pongamos todo, cualquier situación, ¿ya? ¿Ya? Esa junta de vecinos, ¿no? ¿No? Esa federación, lo que sea, ¿no? Y entonces, si ustedes quieren entenderlo así, me desahogo de eso, ¿no? Me desahogo de eso. Bien, excelente. Ahí está muy bien. Sin embargo, eso no es suficiente. Ese es el punto que en este momento estamos enfatizando. No es suficiente que yo en mi escrito, cuando me desahogue, diga que con eso tengo ya la experiencia desglosada, ¿no? ¿No? Tengo ya la experiencia presentada, tengo ya la experiencia desarrollada. No, porque lo que yo necesito es dar un paso más. Dar un paso más significa categorizar mi experiencia, reflexionar mi experiencia. Esa es la segunda parte de mi documento, ¿no? Categorizar mi experiencia significa plantearme preguntas que me cuestionen
de modo adecuado, de modo pertinente. Preguntas que me cuestionen y que hagan el puente entre eso de lo que yo estoy hablando y yo. Que tenga yo conciencia de cuál es mi papel en esa relación, en esa relación dinámica, en esa relación problemática, ¿no? En la que en primer lugar hablaba o reclamaba sobre esa junta, ¿no? O ese director, o ese ministerio, ¿no? O este Profocom, ¿no? Ah, como era hace algún tiempo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y esa universidad, ¿no? ¿no? Entonces, puede ser que tenga mi incomodidad mucho sustento, está muy bien, lo presento, pero necesito identificar cuál es mi rol, necesito leer cuál es el papel que estoy yo jugando ahí, ¿ya? Ne- necesito reconocer eso, ¿ya? Necesito identificar entonces cuál es mi papel en esa relación. Porque de lo contrario, yo estaría jugando en una división entre los buenos y los malos, ¿no? Y no se trata de hacer ese juego, ¿no? No podemos jugar entre los buenos y los malos. No es que, esto no es lo que algún maestro denomina, ¿no? Filosofía simpsoniana. ¿Se acuerdan? Esa situación en la que en las caricaturas suelen decir todos son tontos menos yo, ¿no ve? Homero Simpson solía decir eso en algún episodio, ¿no? Todos son unos tontos menos yo. Esto no es buenos contra malos. Cuando yo recupero mi experiencia, no quiero decir que todos los demás están mal cuando me desahogo, ¿no? Cuando me desahogo, todos los demás están mal, menos yo, ¿no? No se trata de eso. Vuelvo a insistir, algún maestro denominaba eso, ¿no? Filosofía simpsoniana, ¿no? De lo que se trata acá es de identificar el papel que juego yo en eso, ¿ya? ¿Cuál es el papel que me toca desempeñar a mí? Y ahí es donde aparece la autocrítica. Y ahí es donde uno va a categorizar de manera adecuada, ¿ya? Necesito identificar de modo pertinente cuál es mi rol, qué estoy haciendo yo en esa experiencia. No solo necesito describir lo que sucede, necesito al mismo tiempo cuestionarme a mí mismo eso que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, no es solo para decir todos están mal, ¿no? Y bueno, soy yo, ¿no? El que hace las cosas bien. Insisto, ahí la herramienta que nos sirve para la reflexión son las preguntas, ¿no? Mis preguntas que me tienen que ayudar a cuestionarme lo que estoy haciendo, ¿no? Y entonces, de manera crítica, voy a poder valorar de mejor forma lo que estoy haciendo yo o lo que no estoy haciendo, ¿no? ¿No? Me va a permitir de manera autocrítica, porque toda crítica es autocrítica, me va a permitir de manera autocrítica darme cuenta de lo que estoy yo haciendo o de lo que no estoy haciendo, ¿no? Ese ejercicio es fundamental en este momento, porque solo así voy a poder transformar mi práctica educativa. Vuelvo a insistir, ¿cuál es el chiste de esto? Transformar mi práctica educativa. Y habíamos mencionado, ¿no? En nuestra última reunión, ya que el chiste acá de la transformación de la práctica, ya, tiene que ver con que esa transformación de la práctica no se la haga por decreto,
¿no? Es decir, no es la transformación de la práctica lo que el ministerio me dice, o lo que, o lo que Profocon me decía, ¿no? O lo que la universidad pedagógica me dice, o lo que tal autoridad distrital, departamental me dice, ¿no? O lo que el director de mi unidad educativa dice, ¿no? No tiene que ver con eso. La transformación de la práctica tiene que ver con lo que yo de manera autónoma, de manera convencida, de manera soberana, ¿no? Hago, hago por mí mismo, para mí mismo. Este es el último punto que de mi parte yo quería enfatizar, ¿no? La transformación de la práctica es lo que uno hace, es lo que uno hace de manera autónoma, ¿ya? De manera autónoma y soberana sobre uno mismo, ¿no? No es lo que te impone otro. Es decir, a mí me da muchísima flojera, por ejemplo, leer, pero voy tomando conciencia de eso y voy tomando conciencia de de lo relevante que es eso, y y yo voy por mí mismo, ¿no? Transformándome y de manera autónoma voy metiéndome en el ejercicio y voy yo mismo adquiriendo el hábito, ¿no? ¿Se dan cuenta? No es porque el otro me lo dice, ¿no? Es lo que yo poco a poco voy haciendo, ¿no? Eso eso es en realidad transformación de la práctica. Insisto, no es lo que por decreto va a hacer el día de mañana o el ministerio o una dirección departamental este o lo que hace tal o cual autoridad, ¿no? No lo es. La transformación de la práctica, y creo que ahí está David, ¿no? Ahora sí. No, si nos escuchas, David, y estás ahí, nos levantas el dedito, por favor. ¿Eh? Nos mandas un dedo por ahí. Este, bueno, nos levantó la mano entera. Vamos, va, muy bien, David. Entonces, decíamos, la transformación de la práctica es, en consecuencia, el objetivo de este tipo de trabajos. No se trata, en consecuencia, de un logro del cumplimiento formal de una tarea, ¿no? No es el cumplimiento formal de un escrito, sino que tiene que ver con esa posibilidad si se quiere, en lenguaje terapéutico, ¿ya? De desahogo de mi experiencia, voy narrando y puede tener esa experiencia en primer momento, ese tono externalizado, ¿no? Es decir, esos padres, ese ministerio, ese director, etcétera, etcétera. Pero luego doy el siguiente paso haciéndome preguntas para cuestionarme lo que estoy haciendo y hacer el puente entre eso de lo que yo estaba hablando, de los demás, para que también me interpele a mí. ¿Qué hago yo ahí? Y que reflexione uno mismo en torno de eso. Para que al tomar conciencia de eso, sea yo quien también vaya transformando su práctica. En realidad, el sentido de poder escribir esto de esta manera es ese. Yo voy tomando conciencia de mi práctica y yo voy a ser poco a poco el que transforme su práctica. Insisto en esto, ¿no? ¿Ya? Soy yo el que va a transformar su práctica, pero no porque me lo diga, insisto, el director, no porque me lo diga el departamental, el distrital, el ministro, ¿ya? No, o porque me lo diga tal o cual catedrático, ¿no? No. Es porque yo voy tomando conciencia, ¿no? Vuelvo a insistir, no me gusta leer, pero voy tomando conciencia de esto y voy tomando conciencia de la importancia de esto y yo soy el que poco a poco va asumiendo la responsabilidad de leer. No puedo escribir o no me gusta escribir, soy yo el que toma conciencia de eso y va poco a poco asumiendo y dándose la tarea a sí mismo de escribir, ¿no?
y voy viviendo cosas relevantes para mí, ¿no? De eso se trata, ¿no? De eso se trata, ¿no? ¿No? No, hasta ahora me aburrí de estar con los estudiantes y no me doy cuenta del potencial o de las capacidades que yo tengo de poder estar con los estudiantes, voy tomando conciencia y voy en la transformación de mi práctica educativa también, voy empezando a disfrutar más mis clases con los estudiantes, ¿no? Y así, etcétera, etcétera. El sentido final de poder escribir, desde la experiencia y desde la recuperación o de la toma de conciencia de mi práctica educativa es ese, ¿no? ¿No? Para no limitarnos solamente a elementos de formato, ¿no? De elementos de forma vamos a hablar el día de mañana, ¿ya? Porque hay que darle una forma final, ¿no? Habíamos dicho, el día martes vamos a hablar de elementos de forma, ¿ya? Pero ese va a ser el día de mañana, ¿no? Entonces, el día de hoy tenía que ver con hacer el puente entre describir mi experiencia y tomar conciencia de ello, ¿no? No sé si ahora sí, David, estás con el micrófono habilitado, tienes la cámara, nos escuchas, estamos bien. Hemos ido hablando de nuestro, de el por qué, ¿no? Nos hemos ido respondiendo del por qué tendríamos que escribir desde la recuperación de nuestra experiencia, ¿ya? Para poder transformar nuestra práctica. Yo comentaba que el sentido final de todo esto no tiene que ver con cumplir con un formato, tiene que ver con tomar conciencia de nuestra práctica y que al tomar conciencia de nuestra práctica es uno mismo, ¿no? El que asume la responsabilidad, ¿no? Ya no es lo que te dice la autoridad, ya no es por cumplir por otro, ¿no? El sentido de escribir esto tiene también que ver con eso. Y por eso es importante reflexionar, por eso es importante categorizar, ¿no? Para darle nombre a lo que uno mismo está viviendo. Y darle nombre también es otra forma de decir, darle contenido a lo que uno está viviendo. Así, el esfuerzo teórico no se vuelve copia o repetición o cumplimiento formal de 5, 6 o 10 citas que yo tenga que hacer de 4 o 5 autores, ¿no? Por cumplir, no, sino que ese esfuerzo teórico implica poderle dar contenido a lo que yo estoy viviendo para poder contar, ¿no? Mi propia experiencia y poder reflexionar en qué sentido voy yo diciendo las cosas, ¿no? Eso es un poco lo que hemos ido comentando, David, ¿no? Y en esta tarea nos encontramos, ¿no? Y bueno, darte las gracias y darte la bienvenida, ¿no? Para darte la palabra. Quisiera que en un minuto nos puedan, quienes estamos acá, que nos están siguiendo en este momento de modo sincrónico, pero también los que nos van a seguir de modo asincrónico porque la sesión se la está grabando. No se la está transmitiendo, se la está grabando, ¿ya? Para poderlo editar y también ponerlo en partes para que sea más cómodo el seguimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, darle la bienvenida al maestro David. Nuestro compañero es el profesor David Bernardo Torres. Debe ser, para quienes no lo conocen, el investigador extranjero que de manera más sostenida ha acompañado el proceso de concreción del modelo educativo. No es el único investigador extranjero, pero yo me animaría a decir eh, casi con total seguridad que es el que nos ha acompañado de modo más sostenido en Bolivia. Él se encuentra en México, es mexicano, él está en México, ya, pero nos ha acompañado no una, no dos, él nos va a decir cuántas veces en Bolivia, ya acompañando la concreción del modelo en los momentos
en los que se lo ha ido también deliberando y discutiendo de modo más sostenido. Y no solamente ha acompañado la concreción que se puede estar haciendo desde el Ministerio de Educación, yo diría sobre todo lo ha ido haciendo con maestros y con maestras en las aulas, ¿no? En las aulas de educación regular, ¿ya? Con maestras y maestros que están en unidades educativas, en las aulas de educación superior, porque David conoce las normales acá, ¿no? Y también con técnicos, ¿no? En el mismo Ministerio de Educación, así que no es la voz de un solo lugar, ¿no? En ese sentido es alguien que nos va a poder comentar algunas cosas, pero también desde su experiencia en Bolivia, ¿no? Entonces, pues, agradecidos, David, ¿no? Darte la bienvenida y bueno, estamos en esta, en esta línea y bueno, pues darte la palabra. Te hicimos ya el contexto de lo que hemos ido comentando hasta el momento. Gracias, Huáscar. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Me dicen si falla el Sí, sí, audio en algún momento. Gracias. Bueno, primero una disculpa, compañeros. Buenas noches allá en Bolivia. Aquí todavía son tardes. Hay 2 horas de diferencia, pero me salió un imprevisto y tuve que atender y no estar a la hora de la cita, que era ya casi una hora. Bueno, yo quisiera retomar, bueno, la presentación que hizo el compañero Huáscar. Yo estuve uh, colaborando en la implementación y en algunos talleres con maestros en activos allá en Bolivia desde el 2013, cuando acudí por primera vez a conocer su país como parte de un equipo que en ese entonces encabezaba el doctor Hugo Semmelman, con quien yo trabajé. Creo que, bueno, lo digo porque es una referencia que ustedes han estado consultando en lo que implica la implementación del modelo sociocomunitario productivo. Entonces, ese es un poco el lugar desde donde yo les puedo hablar, porque a partir del 2013 fui en algunas ocasiones, eh, ya no recuerdo cuántas, pero sí fueron bastantes, hasta el 2018, me parece, hace 5 años, fue la última vez que estuve ya en los Andes. Y haciendo este tipo de espacios de manera presencial, que ahora retomamos desde la distancia, sobre todo talleres, un poco pláticas sobre lo que implica el modelo, la concreción del modelo boliviano y también sus dificultades, ¿no? Que creo que para todos son evidentes en tanto han transitado por ellas, ¿no? Y bueno, desde esa experiencia trabajando con docentes, tanto docentes en activo como docentes que en ese momento se estaban formando, ahora ya tendrán una buena experiencia, es un poco desde donde yo puedo mirar cómo se ha implementado el modelo boliviano. Eh, y bueno, yo quisiera, porque hace rato en lo que me desocupaba, eh, ustedes saben, si no les comparto, ayer hubo elecciones presidenciales aquí en México y bueno, hay una continuidad del proyecto que hace 6 años comenzó, ayer se ratificó en las urnas. Entonces, es interesante y quisiera mencionarlo, no solamente porque me atrasó en esta ocasión, sino porque podría ser interesante que ustedes perciban cuál es la diferencia entre un modelo como el boliviano con respecto a lo que en México se está haciendo, ¿no? Eh, Les digo, son apenas 6 años que se implementó también una reforma educativa en México, pero justo estaba pensando que sería interesante ver en dónde está la diferencia. Ahora, bueno, sobre todo
en el tiempo que nos resta, yo quisiera desarrollar los objetivos de este taller, el de escritura y experiencia educativa, que ya estamos replicando desde hace una semana, me parece, o tal vez 2, que hicimos con varios docentes del Distrito 3 del Alto. Esa actividad que los compañeros de las autoridades del distrito están avalando, tiene que ver con cómo poder reforzar a los docentes en activo que ya implementan el modelo y que alcanzaba a escuchar a Huáscar, pues bueno, en la cotidianidad van viendo las dificultades de trabajar, no solamente con las responsabilidades que todo docente desempeña y que ustedes, los de más edad, pues ya tenían muy bien ubicado desde antes de la implementación del modelo, sino las responsabilidades que implica pues eso, ¿no? El ser formadores en diferentes niveles, tener muchos de ustedes estudios en otras áreas y que además complementan con esta labor docente, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera es, bueno, si de por sí ya era difícil el trabajo de los docentes, si de por sí nunca ha sido una cuestión sencilla de llevar a la práctica, ¿por qué en Bolivia se les ocurre implementar un modelo en donde el maestro adquiere protagonismo, en donde el maestro ahora tiene la responsabilidad de no solamente de acompañar, evaluar, gestionar y ser el guía de, del estudiante, ¿no? O sea, ese papel que ya históricamente ustedes desempeñaban, ahora se complementa con la responsabilidad de poder llevar una investigación propia dentro de los espacios que ustedes tienen, ¿no? Y bueno, yo me quedé en el momento en que el Profocom estaba funcionando, ya después, bueno, el Profocom llegó a su fin, pero el modelo sigue funcionando, ¿no? Entonces ahí probablemente hay un desfase, pero que ustedes seguramente podrán complementar si yo me quedé en los términos anteriores, ¿no? Lo digo porque un poco desde ese lugar yo les podría proponer un ejercicio y que ya ustedes podrán actualizar a lo que ahora se ha seguido trabajando, ¿no? En estos 5 años. Y yo retomaría la idea de transformación que planteaba el compañero Huáscar. Se trata de transformar no solamente un modelo pedagógico o administrativo, en tanto eso parecería que es la intención de que se empiece a desarrollar en Bolivia ya hace más de una década, ¿sí? Sino cómo esa transformación repercute en el nivel micro o en el nivel inmediato donde yo trabajo, ¿no? Que es el aula. O, como sucedía en el anterior grupo, no sé si aquí también se repita, cuando la mayoría de ustedes tienen también cargos directivos y en donde ya no solamente les piden que se hagan cargo de sus grupos, de sus cursos, ¿sí? Sino además que en esa relación que la escuela tiene con la comunidad o con los docentes, con todos los sujetos educativos, ustedes también tengan la posibilidad de hacer una lectura de la realidad y poder proponer un problema de investigación. A esa parte yo quisiera, bueno, creo que el esquema anterior se repetiría por lo que escuché de Huáscar, donde ustedes tendrían otras sesiones. Yo, en tanto pueda participar, con gusto lo haré, pero bueno, en este caso desarrollaré una idea completa y al final les propongo un ejercicio, ¿sí? También para no alargarlo demasiado, si mañana lo van a retomar. Cuando trabajamos con la experiencia, parecería que entonces, ¿cómo decir?, se resuelve un problema al cual el investigador siempre se enfrenta.
que tiene que ver, y bueno, todos ustedes que han pasado por la educación escolarizada y en algún momento nos enfrentamos sobre qué voy a escribir, ¿sí? Ese parece ser siempre el principal dilema, ¿no? Y entonces, también algunos de ustedes tendrán experiencia en cómo hay actividades que van generando la creatividad, van generando la imaginación, van generando hasta las actitudes poéticas como hábitos, ¿sí? En niños, adolescentes, jóvenes y por supuesto en profesionistas. Entonces, talleres de escritura, seguramente algunos de ustedes ya han transitado por ellos, ¿no? Y pues hay muchas formas de escritura, ¿no? Desde las más prácticas hasta las más artísticas, ¿sí? Desde el mero registro cotidiano hasta la intención de escribir cuentos, novelas, poesía, ¿no? Todo eso implica un esfuerzo del cual ninguno de nosotros se tendría que descartar, ¿sí? En tanto, y ustedes como maestros lo pueden dimensionar, una de las principales labores de la escuela es la alfabetización. Entonces, cuando nosotros estamos ya en este punto de la vida, difícilmente podemos apelar a una dificultad, como decir, estructural, en el sentido que todos los presentes aquí estamos alfabetizados, ¿sí? Y además acreditados, la mayoría de ustedes, ¿sí? Desde antes se Profocon como maestros normalistas y ya después como maestros, magíster, doctores, en, en las especialidades que cada uno asume. A lo que yo voy es que, o sea, lo primero que tenemos que romper es como ese bloqueo en el cual uno dice, no sé de qué escribir, ¿no? Porque la dificultad práctica real es el analfabetismo, ¿no? Nadie aquí es analfabeta, todos estamos alfabetizados y en la práctica tenemos la posibilidad, nos llevamos varios años en aprenderlo, ¿sí? Y algunos años más en practicarlo. Entonces, primera dificultad real es esa, y en nuestro caso no aplica. Cuando trabajamos con compañeros, compañeras, sobre todo en educación especial que se están alfabetizando, ahí la dificultad implica un esfuerzo mayor. Pero si nosotros, como sujetos escolarizados, acreditados, algunos súper acreditados, ya hasta a nivel de postdoctorados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la dificultad para escribir? ¿Por qué por qué terminamos siendo tan reacios al ejercicio? ¿O por qué ya cuando nos lo estamos proponiendo, pues nos cuesta tanto avanzar? ¿Sí? Eso son temas muy interesantes que tienen diferentes connotaciones, ¿sí? Porque si lo vemos en adolescentes, si lo vemos en jóvenes de licenciatura, ¿sí? Pues también tendríamos que ver cómo repercute en ustedes como maestros en activo. Entonces, creo que una de las virtudes de este modelo es que los pone en esa tarea, ¿no? Y claro, es una tarea que causa angustia, que causa preocupación, que causa malestar, ¿sí? Porque dices, ¿para qué yo voy a escribir? Si yo ya justo estoy acreditado, yo tengo muchos años de maestro, yo he llevado mi curso con bastante buenos resultados, entonces, ¿cuál es el sentido de escribir, no? Ahí puede causarnos molestia, ¿sí? O malestar, que es una noción que este modelo tiene que comenzar a recuperar y poner en el centro, ¿no? Cuando existe un malestar, ¿sí? Eso es una evidencia, no solamente de, ¿cómo decir?, de problemas, en el sentido de que alguien más me lo impone, sino de que un sujeto, ¿sí?, que en este caso es docente, que tiene responsabilidades directivas, como son ustedes, bueno, o sea, está presente en una relación que tenemos que comenzar a dilucidar. Si no hay malestar,
no hay sujeto, no hay un sujeto al cual apelar, ¿sí? Entonces, pero ese malestar, la idea es que lo podemos potencializar en el sentido de que, bueno, o sea, no es solamente un trámite más, ¿sí? Y si se determina viendo como un trámite, ahí estamos cometiendo, vemos una limitante de este proceso, porque en realidad escribir siempre implica posibilidades, que es lo que nosotros queríamos ahora explorar. Una cuestión que ya está resuelta es sobre el qué escribir. En el caso de ustedes, nadie se tiene que poner a pensar un tema, nadie se tiene que poner a pensar qué dijo Freire, qué dijo Piaget, qué dijo Dewey, qué dijo así los pedagogos que ya nos, que nos anteceden, ¿no? O los referentes de las áreas donde cada uno de ustedes trabaja, ¿no? Ya sea sociales, naturales, matemáticas, sí. No tenemos que copiar. Y esa es una exigencia que debería ser, que debería potencializarnos, en el sentido de que no tenemos que elegir un tema porque esté de moda, porque le gusta a otras personas, porque sea lo que a los demás les llama la atención, sino que en este caso, la decisión sobre lo que vamos a escribir está puesto por la práctica que cada uno de ustedes tiene. Entonces, nadie se tiene que inventar un tema, nadie tiene que apelar inclusive a otro docente, ¿no? De qué puedo escribir, compañero, a su director de tesis, ¿sí? No, aquí cada uno tiene que escribir y esa sí es una exigencia sobre la experiencia concreta que tienen en las aulas o en las unidades educativas. Entonces, ahí, compañeros, nadie se puede inventar un tema, nadie se tiene que crear una idea sobre, qué sería lo que mi maestro o el director o el capacitador, el facilitador quiere escuchar de mí, ¿no? ¿No? En realidad eso ya está definido y está definido por su práctica. Entonces, dos de las grandes barreras que tenemos para escribir ya están resueltas en este caso, ¿sí? Escribimos porque tenemos la práctica, ¿sí? Hay además la exigencia como educadores. Y segundo, porque ya tenemos una materia sobre la cual desarrollar nuestro trabajo de investigación, que es la experiencia concreta en las aulas. Entonces, hasta ahí yo creo que podemos ir resolviendo muchos de los grandes motivos en los cuales los talleres de creación, los talleres inclusive para hacer tesis, llevan un buen tiempo con los estudiantes, ¿no? Nosotros ya lo tenemos resuelto. Entonces, si la experiencia es la materia, el asunto, el tema sobre lo que vamos a trabajar, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo vamos avanzando? Y miren, y en ese sentido, la vez pasada hacemos un ejercicio con los compañeros. Ahora, si alguien pudiera apoyarme comentándonos cuál es el tema que está trabajando, cuál es la experiencia, cuál es el problema que está abordando, ¿sí? De manera sucinta, que nos lo comparta con todos. Un poco para que, además, les decíamos, la idea es que sea un taller y no solamente yo tenga que exponer. Entonces, no sé si alguien quisiera animarse a contarnos qué está trabajando o qué ya trabajó, porque a lo mejor ya es una investigación que ya realizaron y quisieran retomar, qué problemas están viendo en el aulas, ¿sí? Y bueno, un poco por qué piensan que es importante. No sé si alguien se quisiera apoyarnos en ese primer paso. No sé si se animan o por aquí llamamos lista, O se sortea. nos sorteamos, ¿no? No sé si, Iván, nos puedes contar un poco de tu experiencia. Tal vez no tanto en el entendido de que yo ya estoy escribiendo sobre esto, si no hemos escrito, ¿no?
pero tal vez sí sobre cómo estamos, ¿no? O qué es lo que nos incomoda, cuál es nuestra experiencia, nuestra situación, tal vez como situación previa a escribir, ¿no? Y Iván, ¿estás ahí? Si tienes el micrófono, si te puedes Hola, animar a... hola, sí, estoy. Oh, bueno, un saludo, Buenas buenas noches, noches. te escuchamos. Buenas noches, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me copian bien? Iván, tú creo que Bueno, estás gracias. desde muy lejos, ¿no? No estás en el distrito 3 del Alto, tú estás en un destino mucho más alejado, ¿no? Sí, 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 es evidente. A ver, un saludo cordial a Inti y al otro compañero, mi saludo y mi respeto. En realidad, Iván Mendieta habla desde el pueblo de Llica, el departamento de Potosí y Bolivia. La verdad que si conocemos el Salar, bueno, a orillas del Salar se ubica el pueblo de Llica, entonces un tanto es una zona rural, dispersa, pero estamos trabajando ahí. Entonces es la ubicación de mi contexto geográfico, compañeros. Gracias, Iván. Si nos Ya, puedes entonces, comentar. ya, muy interesante el conversatorio. Mira, aquí estoy en un lugar donde hay señal, carecemos de señal y hay que buscar un lugar adecuado. Y también el encargo que me hacía Inti, invitar a los estudiantes, pero ellos están en campeonato en este momento, tienen un campeonato de fútbol de salón y no se ha podido invitar, ¿no? Porque ellos están muy ocupados, así mismo los docentes están en nuestra actividad porque tenemos un aniversario del 6 de junio, el aniversario de nuestra Escuela Superior de Formación de Maestros. Entonces, mira, las temáticas que se ha abordado es muy fundamental cuando se habla de la producción de conocimiento y justamente, bueno, un saludo a los que me están escuchando ahí. Soy Iván Mendieta Vilca, docente de una escuela superior de formación de maestros y tengo la especialidad de educación primaria comunitaria vocacional, en la que el proceso de formación de maestro acá en Bolivia se desarrolla en 5 años y a la conclusión de los 5 años eh, tienen el grado académico de licenciado. Entonces, las temáticas que me anteceden los compañeros, de verdad, desde mi punto de vista, primero tenemos que echar una mirada, diría yo, a un sistema de educación ya hace 20 años, o también un modelo educativo anterior en la que pues en esta parte de producción de conocimiento o adentrarnos un tanto a la escritura académica, no nos han entrenado. La verdad de las cosas, acá en Bolivia hemos tenido ciertas limitaciones en eso porque se utilizaron, quién sabe, algunos métodos ya tradicionales de manera repetitiva, mecánico. Entonces, mira, una generación de estudiantes que no hemos sido eh, entrenados para producir o para escribir desde nuestra vivencia, desde nuestro contexto, desde nuestra cosmovisión. Entonces también vertían en sus intervenciones una lectura del modelo educativo sociocomunitario productivo. Acá en Bolivia ya tiene más de 10 años de vigencia, en la que en alguna medida la educación es transformadora y participativa comunitaria, en la que nosotros como maestros estamos trabajando tomando en cuenta esos lineamientos, esos componentes, en la que nos permite brindar mayor participación a los estudiantes. En este caso, los estudiantes ya se constituye en pequeños investigadores, pequeños productores de textos, pero en sí hay que trabajarlo. O sea que uno es que el maestro tiene que estar políticamente posesionado dentro del marco del modelo educativo. ¿Qué es lo que quiere el modelo educativo? ¿No? Entonces, bueno,
los maestros también somos tan diversos que algunos lo entendemos muy bien el modelo, algunos con cierta limitación y algunos que están por ahí nomás, eh, desarrollando el proceso educativo, quién sabe, con métodos tradicionales, en fin, tan diverso. También los contextos son tan diversos. Por ejemplo, en Bolivia tenemos escuelas privadas de convenio y fiscales, en tanto que marcan alguna diferencia en el ámbito de equipamiento de las unidades educativas. Entonces, son factores que en alguna medida no estamos tan de manera tan sistemática desarrollando esa parte. Entonces, la escritura es un ámbito fundamental en la que primero tenemos que leer la realidad de nuestra vivencia, entender la realidad de la unidad educativa como docentes y bueno, a partir de ello incidir en los estudiantes, pero desde sus conocimientos previos, desde sus saberes previos culturales. Entonces el niño veremos que en este tiempo conoce bastante también, tiene bastante información. Es que algunos métodos nos han limitado a rescatar el conocimiento del niño. Entonces los niños, si entendemos desde esa lógica, los niños ya trabajan en esa dinámica a partir de su realidad y sabe mucho, puede hacer relatos orales desde su conocimiento previo en todo ámbito, ya en el ámbito productivo, familiar, y otros elementos, ¿no es cierto? Entonces, tiene bastante conocimiento. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, a partir de ese conocimiento que el niño tiene, ya lo estamos lanzando a ese desafío grande de poder que los niños de primaria se lancen al desafío de escribir. Y no tanto así desde una escritura tan mecánica, a veces es desconocido, ¿verdad? Un método desconocido a veces imponemos, pero nosotros lo vemos así, de que desde el modelo educativo siempre nos sugiere, ¿no? Partir de la realidad, que es donde vive, entonces desde ahí partimos y la verdad que hay facilidad y en alguna medida tenemos experiencia cuando tratamos de transformar. Interesante las ponencias de ustedes, compañeros. De verdad, nos damos cuenta que algo está mal. Y a veces queremos que alguien nos diga, cambia. Pero sin embargo, nosotros como docentes nos damos cuenta de qué está fallando, porque los contextos son diferentes, ¿no? Hablando del tema de desarrollo de la lengua, en algún contexto también es más aymara, en otro contexto es monolingüe, en fin, ¿verdad? Entonces, culturalmente también es diverso. Entonces, a partir de ello, pues los niños empiezan ya a escribir desde sus saberes propios, desde sus conocimientos. Entonces se lanzan primero a relatar de manera oral y después lo lanzamos a la escritura. Y una escritura, verán, de que también es costoso. Alguien decía, y también me permito reflexionar, mira, personalmente no he sido entrenado en escribir y ya también en alguna medida hemos avanzado con estudios de posgrado y recién a esta altura nos damos cuenta de que es hora ya de producir conocimiento, de escribir algo, de escribir la experiencia, la vivencia, pero todo eso tiene un proceso. Entonces decía hace rato de que hicimos alguna experiencia con niños ya hace 3, 4 años, tomamos niños del primer año de primaria en la que en alguna medida hemos avanzado esto, hacer una escritura, y de verdad de que hoy ya están en secundaria y marcan en alguna medida la diferencia, ¿no? Niños más creativos, más productores, escritores, como decía alguien, bueno, ya con facilidad escriben su experiencia o tipos de textos o compositan poesías o pequeños cuentos, ¿no? Entonces, eso es que el modelo como bondad nos brinda eso, de que los niños produzcan conocimiento a partir de la realidad, ¿verdad? Entonces, hasta ahí podría compartir alguna experiencia de manera breve y un poquito más quisiera complementar. Bueno, en este momento estoy trabajando en una escuela superior de formación de maestro y de verdad que viendo, haciendo un diagnóstico de nuestros estudiantes que llegan en el primer año, sí,
se ve pues algunas limitaciones en el proceso de su escritura. Incluso, mira, en educación superior hay dificultades en algunos en el ámbito de escritura, sobre todo la ortografía, imagínense en educación superior. Y nosotros, bueno, tenemos que hacer notar esas dificultades y tenemos que exigir que hagan una escritura correcta, ¿no? Que son palabras comunes, ¿no? Que van errando. Entonces, ¿dónde está la falla? Se puede decir, ¿no? Es que no lo hemos entrenado, no hemos dado el sentido a la educación, ¿verdad? Entonces, estamos en ese desafío y personalmente también voy aprendiendo, ¿no? Estos tipos de textos para escribir, darle sentido, hacer un análisis crítico, reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Muy interesante, compañeros. Entonces, bueno, espero de que en alguna medida haya compartido la experiencia y tal vez haya tocado algunas partes o algunas limitaciones que hay en nosotros como maestros, también en los estudiantes, y también podemos echar una miradita al sistema educativo, pero hay que entenderlo, el sistema educativo, por ejemplo, de Bolivia, en la cual nosotros estamos, y si lo entendemos también, observo de que nos plantean buenos elementos para poder transformar la educación. Entonces, tengo que transformarme como sujeto social. Me doy cuenta de algo que está fallando, entonces me transformo y de esa manera también transformo a una futura sociedad en alguna medida. Claro, no va a ser de pronto, que en el tiempo corto, sino siempre es un proceso sistemático de mucho desafío. Muchas gracias por escucharme, compañeros, y bueno, agradecer la invitación del compañero y estamos también, quién sabe, posteriormente interactuando, tal vez reflexionando, analizando algunas temáticas en el ámbito educativo. Gracias. Muchas gracias, maestro Iván. En verdad fue muy bueno escucharlo y ya volverme a poner en contexto a mí, sobre todo, ¿no? Con Huáscar tuve la oportunidad de conocer ese salar muy hermoso que tienen y bueno, pues sí es un paisaje muy diferente al que uno comparte acá. Y quisiera aprovechar, gracias a esta descripción que el compañero Iván nos hace, para poner algunas de las problemáticas que vamos a intentar abordar en este breve taller, porque al final de cuentas es un poco el esquema que los compañeros que lo están organizando, la maestra Rosemary y el maestro Huáscar, han un poco podido concebir, ¿no? Un espacio concreto que tenga un producto concreto, ¿sí? En donde, claro, difícilmente en 3 días, 3 sesiones, ustedes van a tener un artículo ya terminado, ¿no? Pero aspiraríamos a que ustedes se llevaran pistas, bueno, que así hagan un ejercicio que implique un poco también cumplir con las responsabilidades que tenemos con el distrito para su acreditación. Los compañeros ya les informarán, pero que en este caso quisiera retomar un poco la experiencia del profesor Iván, porque pues es una experiencia muy rica en aspectos a tratar. Normalmente cuando hacemos este ejercicio hablamos de una situación concreta, ¿sí? Entonces, la diferencia es que ahora Iván va planteando diferentes situaciones que corresponden, como él dice en su presentación, a diferentes contextos que, bueno, simplemente ya entre ustedes mismos existe, ¿sí? Decíamos en el anterior taller, si entre las mismas Distrito 3 del Alto hay diversidad dependiendo de las unidades educativas, pues qué mayor diversidad todavía entre departamentos, ¿no? Entre La Paz y Potosí, ¿no? Tanto lingüísticos como culturales, y el profesor los ha mencionado todos, ¿no? Entonces, sin duda, esos contextos, y yo recuerdo el esquema que ustedes trabajaban en Profocon, donde decía eso, ¿no? A ver, ¿cuál es el contexto geográfico, no? ¿Cuál es el contexto de tu unidad educativa? ¿Cuál es el contexto donde está ubicada la unidad educativa, no? O sea,
ahí ustedes ya llevan una práctica, ¿sí? Más o menos describiendo los lugares donde viven y donde trabajan, ¿sí? Entonces, eso ya es otro avance, porque es necesario poderlo recuperar, justo en el sentido que dice Iván, ¿no? Son los elementos que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? No obviarlos, sobre todo si la mayoría de ustedes viven en el mismo, trabajan en el mismo distrito, no hay que obviar que en las diferencias están los aspectos que podemos profundizar. Entonces, para que tampoco evitemos si, eso, ¿no? Si hay 2 compañeros, 3 compañeras, varios ustedes que trabajan en la misma unidad educativa, que supongamos que el contexto es el mismo, ¿no? Porque trabajan en la misma unidad, ¿no? Ahí, la complejidad que nosotros le demos a esa contextualización, pues sí depende de nuestra propia experticia, ¿no? Y sobre todo, de los elementos que nosotros nos llamen la atención y consideremos importantes, como hizo Iván, ¿no? O sea, y seguramente tendrás algunos más que agregar, ¿no? Pero yo quisiera ponerlo como ahí sí, como ejemplo de cómo una contextualización tiene que ser lo más rica en el sentido de poder traer detalles. Poder traer, se dice en investigación, especificidades, ¿sí? Que son relevantes para el problema que vamos a construir, ¿sí? Y ahí quisiera yo abocarme. Hay en la descripción que hace Iván, de manera oral, sí, muchos elementos que tendríamos que poder reconocer rápidamente, ¿no? Primero, el contexto. Segundo, ¿de qué nos habló el compañero Iván? Que es uno de los elementos que ustedes también trabajaban o trabajan en el esquema de Profocom. Bueno, pues nos habla de los sujetos, ¿no? Los sujetos que están implicados en una comunidad educativa. Y bueno, y ahí tampoco nos tenemos que inventar muchas cosas, ¿no? Porque, digo, si vamos a trabajar sobre los problemas educativos, ¿sí? Como condición, pues tenemos que hablar del sujeto que son los estudiantes, que pueden ser niños, que pueden ser adolescentes, que pueden ser jóvenes, o, como en el caso de Iván, jóvenes que se están formando como maestros, ¿sí? Pero también, como en el caso de varios de ustedes, adultos que están cursando la educación especial, ¿sí? O si ustedes también tienen experiencia en la educación universitaria, pues ahí en el posgrado hay de todo, ¿no? O sea, no hay solo un perfil de estudiantes. Entonces, esa descripción del contexto aplica para la cuestión del sujeto, ¿no? Y en nuestro caso, de esta investigación, pues tenemos que hablar del sujeto estudiante, pero también del sujeto docente. Y eso es muy importante porque normalmente en otros ejercicios, cuando decimos, ¿y cuál es el problema que ustedes están trabajando? Vamos a traer un ejemplo del anterior grupo, ¿no? Decía alguna profesora, bueno, es que yo como directora tengo muchas dificultades porque los padres de familia, sí, interfieren en la gestión escolar, ¿no? Y interfieren de muchas maneras, ¿no? Para bien o para mal, ¿sí? Entonces, es decir, toman protagonismo en responsabilidades que pensaríamos que son de los docentes o que son de los directivos de los planteles, ¿no? Y entonces, donde veíamos, en el caso del anterior grupo, donde muchos compañeros decían, sí hay un problema cuando los padres de familia, ¿sí? O la comunidad, o un agente externo a la escuela, ¿sí? Está teniendo algún tipo de influencia o participación en el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, ahí tampoco hay un número limitado de sujetos de los cuales podamos hablar, ¿sí? Si vamos a hablar de los padres, hay que decir quiénes son los padres, de dónde provienen, qué edades tienen, cuál es su contexto social en el que viven, ¿sí? De la misma manera que lo hacemos con nuestros estudiantes, así como hizo Iván, ¿sí? Pero habría que ver de qué contextos provienen estos maestros que se están formando, ¿no? Si sus papás son comerciantes, si sus papás fueron campesinos, si sus papás son profesionistas,
si sus papás tienen alguna otra formación, ¿sí? Si son policías, si son militares, todo eso es relevante, porque estamos intentando construir un problema, ¿sí? Y bueno, cuando Iván nos va describiendo la relación de cómo él está trabajando ejercicios para que los niños en primaria comiencen a escribir, tomando en cuenta su lengua, tomando en cuenta su cultura, nos está describiendo una situación que sucede en las aulas, en este caso de una escuela normal, donde se están formando docentes. Pero es una situación que ustedes podrían reconocer los y las que trabajan en educación primaria, ¿sí? En donde, bueno, pues queremos, Haití tal cual, alfabetizar, ¿no? Pero quienes trabajan con estudiantes un poquito más grandes, ¿sí? Verán que pues nada asegura que los de secundaria, los de bachillerato o inclusive los de licenciatura estén totalmente alfabetizados, ¿no? O tengan una cuestión que sí, que Iván identifica como una dificultad, que es el manejo de la ortografía. Bien, ahí vamos describiendo situaciones, ¿sí? Y eso es importante. Ya describimos contextos, ya describimos sujetos, estamos describiendo situaciones, ¿sí? En este caso, Iván lo hizo de manera oral, pero cuando uno tiene la obligación de hacerlo por escrito, bueno, ahí recuerdo que el esquema anterior era primero sujetos, segundo contextos, y ya después, bueno, ya venían otros elementos, ¿no? Pero ya en una escritura para este artículo no tienen que seguir ese esquema. Podemos comenzar de la situación, pero a mencionar a los sujetos, pero mencionar el contexto. No siempre se tiene que, no es A, B, C, ¿no? Aquí podemos empezar con C, seguir con A y terminar con B. O sea, no hay un orden predeterminado. Lo que sí tiene que estar estos elementos: sujetos, contextos y la situación que estamos viviendo. Y yo nada más retomaría lo de la escritura. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando ustedes, o como en el caso de Iván, trabajan con estudiantes que tienen acceso a redes y a, pues vaya, toda la comunicación por internet, ¿sí? Y en donde en este momento, o sea, pongamos el problema en ellos, rápidamente pueden agarrar un chat de inteligencia artificial, plantear un tema y pedirle que les escriban tanto número de hojas, 2, 3, las que ustedes pidan de como ejercicio, ¿no? Esa es una realidad que hace 5 años que estaba yo trabajando allá con profesores, ni la imaginábamos, ¿sí? Claro, siempre hay maneras, como decir, de hacer esto, ¿no? Estos ejercicios que yo asumo como un poco sin sentido, digo, bueno, pues si alguien más me lo puede hacer, pues qué mejor, ¿no? Pero en este caso ya no es alguien más, ya es un recurso con el cual, sobre todo los estudiantes jóvenes que están cursando la educación normal, ¿sí? No tienen ningún problema en acceder. Si nuestro deseo, si nuestro objetivo es que se formen como escritores y produzcan conocimiento, aquí tendríamos que considerar una cuestión que, bueno, pues es una realidad en este momento, ¿no? Ya es muy fácil, con programas de inteligencia artificial, tener un texto más o menos aceptable, ¿sí? Que a lo mejor muchos de nosotros no podríamos identificar si lo escribió él o no, a lo mejor sí lo podemos hacer, pero entonces, si ellos cumplen su tarea, ¿qué corresponde a nosotros, no? Y lo digo porque, bueno, o sea, a todos los niveles, uno puede tener la tentación de utilizar esos recursos y decir, me piden un escrito, ahí les va un escrito. Y bajo los parámetros que ustedes me están pidiendo. Porque la inteligencia artificial lo puede hacer, ¿sí? Le plantean referencias, le plantean extensión y les va a dar un producto. Entonces,
lo traigo como una problematización de la situación que describe Iván, o sea, él no lo mencionó, pero ¿qué va a pasar cuando estos estudiantes que ya están estudiando, se están formando como docentes, encuentren que, bueno, si me piden un escrito, ahí está el escrito? Por poner un problema que abona en lo que Iván trajo, pero que de por sí ya es complicado, y lo decíamos para cualquiera de nosotros. Yo lo que quisiera en este caso, para no sé cuánto tiempo nos quede, Huáscar, ahí tú me vas diciendo, para no abusar de su tiempo, pedirles que comiencen a hacer el ejercicio que un poco ahorita intenté yo ordenar con relación a la presentación de Iván, de muchos de los elementos que él trajo, pero unos que yo, bueno, en este caso uno que yo asumí como preocupación, ¿sí? Que cada uno de ustedes avance describiendo cuál es el problema que están trabajando, ¿sí? Y ese problema incluye contextos, sujetos y situaciones, ¿sí? Y que eso sea la base del ejercicio que vamos a hacer en este taller. La vez pasada yo les decía a los compañeros, bueno, o sea, podríamos acordar una extensión de, bueno, ya al final con Huáscar lo resolverá, ¿no? Pero imagínense, un artículo científico para publicar puede ser en promedio unas 15 páginas, ¿sí? Acá en México decimos cuartillas, perdón si se me sale, quiere decir hojas, ¿sí? Ya a 12, un tipo de letra Tiny Roman, ¿no? Sí, espaciado sencillo, ¿no? Entonces, estamos hablando de unas que serían 2,000 palabras, ¿no? Sí, con referencias. Entonces, un artículo entre 10, 15, 20 hojas ya es un artículo para ser publicable, ¿sí? Entonces, pongamos como ejemplo ese parámetro. Si ustedes se abocan al ejercicio de describir los sujetos, los contextos y la situación que ustedes están trabajando, yo les, ¿cómo decir? Les digo que ahí se pueden abocar de esas 10 hojas, por lo menos 4 o 5, tranquilamente, y tienen la mitad de su artículo ya escrito, ¿sí? Sucedió con las tesis, ¿no? Y ahí también la gente se da vuelo escribiendo estas partes, ¿sí? Entonces, hagamos el ejercicio, tal vez en menos, ¿sí? Van a Tal ser vez en menos. 2 hojas. Bueno, ya Huáscar fue a adelantar. Pero en una página, describan los sujetos, describan los contextos y describan las situaciones que quieren trabajar. Porque de ahí, mañana si me invitan, y bueno, espero sí poder estar presente a la hora, vamos a ver cuál es el problema que están trabajando, ¿sí? Porque, insisto, pueden ser los mismos sujetos, los mismos contextos y casi la misma materia, pero no necesariamente el mismo problema, ¿sí? Porque ese problema va a depender de lo que a cada uno de nosotros nos preocupa, ¿no? Evidentemente, esta cuestión de la inteligencia artificial no es una cuestión que trajo Iván, yo simplemente sumé. Iván nos tendría que decir de todo esto qué es lo que le preocupa, ¿no? Y cada uno de ustedes. Es decir, si sabemos que todas las normales son así, diversas culturalmente, con chicos y chicas que se están formando, que tienen ganas de ser maestros, pero que también viven otras situaciones que les pueden limitar lo que nosotros intentamos inculcar como parte de la carrera docente, pues describámoslo, ¿sí? Y se trata el ejercicio de tal cual, es eso, describir. Porque ya mañana, bueno, el día que me vuelva a tocar, ¿sí? Vamos a ver si logramos identificar la diferencia entre describir una situación e interpretar un problema. Porque me parece que en esa confusión es donde más nos terminamos perdiendo. En donde dicen, bueno, pero si yo ya tengo todos estos elementos, ¿ahora qué me falta, no?
Y les digo, ustedes se podrían aventar 2, 3, 5, 10, 25 páginas de un trabajo tan solamente escribiendo, ¿sí? Que necesitamos ver es cómo pasar de ese nivel, ¿sí? Que tiene que ver con lo más evidente, ¿no? Con lo que yo vivo todos los días, donde nadie me tiene que contar y tampoco ni siquiera tengo que ponerme a buscar un problema en un libro, en un autor. Es lo que yo vivo, ¿sí? Entonces, la mitad de su trabajo es eso, compañeros. Lo que ustedes viven y trabajan es lo que tiene que estar plasmado ahí. Entonces, yo creo que hasta aquí el ejercicio es posible, sí, en tanto, bueno, ustedes ya lo han hecho en otras ocasiones y ahora bajo otras condiciones lo vamos a volver a practicar. Entonces, bueno, yo lo dejaría hasta aquí para no abusar del tiempo. Les decía, una disculpa por el retraso de esta ocasión. Y bueno, también para no dejarlo así solamente abierto, justo cuando escuchaba a Iván, él decía, ¿no? Y ahí es muy importante, cómo en un mismo trabajo de investigación, uno mira una problemática en los estudiantes, ¿sí? Pero esa problemática se desdobla en cómo lo viven los maestros, ¿sí? O en cómo lo vive la comunidad. La misma problemática, ¿no? Que puede ser el problema de la escritura, como ahora mismo Iván trajo, ¿sí? A lo mejor, claro, los papás quieren ver que los niños sí sepan leer y escribir, sí sepan hacer cuentas, porque eso es una cuestión práctica, eso es una cuestión que van a ver, no tanto si saben hacer problematizaciones o los proyectos que ustedes les piden como docentes, ¿no? Ellos lo que quieren ver es que sepan leer y escribir, ¿sí? Y les van a exigir eso a ustedes como docentes, o como instituciones, o como Estado, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué de lo que nosotros provocamos, ¿sí? Ayuda, pero también dificulta cumplir con esa expectativa. Y ahí no solamente vamos a quedar en una cuestión de maestros y alumnos, necesitamos romper esa relación que parecería cerrada y ampliarlo a los padres y a los padres de familia, pero también al contexto que influye para que los niños quieran leer y escribir o de plano lo hagan de una manera automática, porque también asumamos que qué niño no quiere utilizar un celular. Entonces, parecería, y no solamente con niños, que con que uno ya sepa responder mensajes de chat, ya sabemos lo necesario, ¿no? Ya podemos entrar en redes, tener Face, tener Instagram, tener... Entonces, ahí hay una expectativa que los niños ponen en la escuela, ¿no? ¿Quién me va a enseñar a leer y escribir? Pues, y si no, lo aprenden en las redes. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con lo que nosotros intentamos provocar frente a lo que las redes hacen como ejercicios de alfabetización que ahí se están dando, ¿no? Donde, pues sí, la ortografía no es lo más importante, ¿no? Pero ni siquiera para los niños, los jóvenes, para los adultos que interactúan de esa manera. Pero donde además, yo quisiera cerrar con esa idea que trajo Iván, hay que ver cómo repercute en los estudiantes, cómo repercute en los maestros y cómo repercute en el sistema educativo del cual nosotros somos parte. Entonces, no se trata de identificar solamente culpables, responsables, a quién echarle la culpa, que si son los maestros que no quieren aprender a trabajar de otra manera, que si son los padres que no quieren apoyar a sus hijos en las casas, ¿no? Y ya más bien se ven como ausentes, que si los niños ya tienen otras maneras que antes no existían, ¿no? Eso lo vamos a describir, ¿sí? Todos esos elementos son importantes, pero no nos podemos quedar en la descripción, porque si nos quedamos en la descripción, solo nos quedamos en el nivel de lo obvio, ¿sí? Y reiteramos, ¿sí? Algo que no necesitamos investigar para tenerlo ya. Todos tenemos prejuicios, y vean la idea de la palabra, es un juicio previo a la experiencia, ¿sí? O al análisis de la experiencia, en donde todos sacamos conclusiones. Y en donde además
es muy fácil buscar culpables, ¿sí? Y el culpable es el maestro. O voltearla y decir, el culpable es el ministerio que no nos da herramientas o que nos pone tareas que no tienen sentidos para nosotros, ¿no? Y ese es un ir y venir. Entonces, un poco, vamos a intentar trascender de esa relación de buscar al culpable único, ¿sí? O al mayor culpable, y vamos a intentar a ver cómo esa problemática nos toca a cada uno. Y en donde la idea es que si los niños no quieren aprender a leer y escribir, nosotros tenemos algo de responsabilidad. No toda, no es que seamos culpables, hay que intentar salir de esa relación en donde rápidamente entramos, ¿no? Pero lo mismo sistema sucede con el sistema educativo, en donde, miren, yo, sin haberme actualizado, estoy seguro que pues siguen habiendo muchas fallas, falencias o huecos en la implementación del modelo, ¿no? Pero yo quisiera cerrar con una idea que clarifiqué cuando Iván estaba presentando, ¿no? Y decía él, bueno, pues tendremos que llegar a hacer un análisis del sistema educativo que ahora nos permite posibilidades que antes no teníamos. Y decía él, recuperando una palabra que trajiste, Iván, no estamos entrenados para escribir, ¿sí? Pues de la misma manera, habría que pensar si los niños o cualquier otro sujeto está entrenado, recuperando esa idea, para construir conocimiento. Porque si los niños no lo están, habría que ver cuál es nuestro papel ahí, ¿no? En esa construcción de conocimiento. Si no solamente el conocimiento se expresa de manera escrita. Eso es fundamental. Romper esa tendencia colonial a pensar que solo lo que está escrito vale la pena, ¿sí? Entonces, si ustedes ya lo lograron y están recuperando el conocimiento de los niños y dándole un valor, bueno, pues ahora tenemos que hacer el camino inverso para que eso que ustedes están poniendo en relevancia pueda también transmitirse de manera escrita, que no quede solamente en la experiencia aislada de cada uno de ustedes como docentes. Yo diría que esa es la diferencia entre el modelo educativo mexicano y el modelo educativo boliviano. Hace 6 años que se hizo el cambio de gobierno aquí en México, alejando un poco de los modelos que imponían los organismos internacionales y de corte más neoliberal, lo que se planteó en México fue hacer una reestructuración en los libros de texto gratuito que existen acá y en los planes y programas. Y a eso se le llama la nueva escuela mexicana, que ahorita está echada a andar, bueno, ya vamos para 6 años, 5 años, 6, pronto. También con dificultades, también con resistencias, también con algunas falencias, como todo modelo, sí. Pero en donde la diferencia con lo que ustedes hacen está puesto en el lugar de los docentes. Acá, equipos técnicos, especialistas, diseñan los libros de texto y diseñan las nuevas mallas curriculares, retomando elementos de la pedagogía crítica, retomando elementos importantes de los currículos flexibles, de los currículos contextualizados. Sí, ahí hay muchos elementos que retomamos y son parecidos a los que ustedes hacen, afortunadamente. Pero la mayor diferencia es que a ustedes, a los maestros bolivianos, les están dando el espacio para que sean ustedes mismos los que creen los materiales y diseñen las mallas curriculares de acuerdo a esos contextos de los que habló Iván, y que los puedan hacer por unidades educativas y que los puedan hacer ya por distritos. O sea, es queriendo llegar a lo mismo, son caminos contrarios, ¿sí? Uno, pienso yo, sería hacerlo desde arriba y bajando una idea, y lo otro es tratando de implantar una idea y que sean los mismos maestros quien lo operen. Entonces,
los dos tienen dificultades, tienen retos, pero es interesante ver cómo cada uno de nuestros países va transitando por algo que no es fácil, porque, y eso es una cuestión latinoamericana, estamos acostumbrados a que nos digan qué hacer. Estamos más acostumbrados a recibir indicaciones u órdenes que a el ejercicio de proponer y pensar por nosotros mismos. Y esa es una expresión de la colonialidad que se repite a todos los niveles del sistema educativo, ya no digamos en los posgrados. Entonces, yo quisiera dejarlo ahí, no quería perder esa idea y bueno, una disculpa por alargarme. Bueno, ya Huáscar propondrá cómo continuarlo. Entonces, el ejercicio es solamente describan de sus problemas, contextos, sujetos y situaciones. Y lo vamos a retomar. Muchas gracias. Oh, bueno, gracias David. Bueno, si los tiempos te dan a vos, obviamente, mañana, pues, de modo público estás invitado, ¿no? Para continuar, para que no se quede colgada la idea. O, claro, el lugar al que estamos llegando, ¿no? A ver, sí, pensando en un aspecto de forma, habíamos dicho, vamos a ponernos dosis más bajitas, ¿no? Mínimos, pero no máximos, ¿no? Es decir, uno puede escribir, ¿no? Puede descoserse si realmente se anima, ¿no? 12, 15, 20 páginas, no hay ningún problema, pero vamos a trabajar sobre la base de 4 planas, ¿ya? A partir de 4 planas es un documento que puede ser recepcionado sin contar el tema, ¿no? De bibliografía, además, ¿no? Pero a partir de 4 planas, ¿no? 5, 6, 10, ya eso no hay ningún problema, ¿no? Primera cuestión de forma. Segunda cuestión, se hace necesario terminar el ejercicio. En consecuencia, pues te pediríamos entonces, David, continuar con nuestro ejercicio el día de mañana, pero esto tiene una condición que es que podamos, y lo habíamos mencionado el pasado jueves, podamos escribir, ¿no? Nos animaremos, esto es taller, ¿no? Para que no sea monólogo, no son conferencias, esto es un taller, en consecuencia, pedirles que el día de mañana podamos mostrar, ¿no? Algo que tengamos para poder compartir y bueno, con eso poder también trabajar, ¿no? ¿No? Tenemos una estructura de forma que hemos socializado, ¿ya? Entonces le estamos dando contenido a eso. Estamos diciendo que nosotros comenzamos por describir lo que estamos haciendo, ¿ya? Comenzamos por describir lo que estamos haciendo, luego reflexionamos lo que estamos haciendo, ¿ya? Y eso es con lo que trabajamos. Parece muy fácil decirlo, tiene su complejidad. Entonces, continuamos el día de mañana, ¿ya? Continuamos el día de mañana y también el día de mañana vamos a procurar no dejarlo todos los elementos de fondo, vamos a abordar también los últimos aspectos de forma, ¿ya? Entonces, con eso vamos a terminar. Entonces, gracias David. Estás invitado entonces todavía el día de mañana para que terminemos el ejercicio. Ya, y agradecer a los compañeros que para mejorar este trabajo, más que transmitirlo, lo están grabando para poder
insisto, puede, quien quiera verlo, pueda ver, ya, quien quiera ver, montones no están conectados en este momento, ¿no? Dicho esto, bueno, entonces, muchas gracias, buenas noches. A la misma hora, el día de mañana, entonces, nos conectamos y continuamos y terminamos con nuestro ejercicio, ¿no? Em, no sé si nos estamos olvidando algo más. Creo que está Rosemary todavía con nosotros. No sé si hay algo más que poder comunicar. Si estás por ahí, Rosemary, si no estamos ya cerrando y nos vamos despidiendo. Hola, sí, buenas noches a todas y a todos. De seguro mañana vamos a, la última parte podríamos complementar eso, lo del aula en Classroom, cosa de que Bueno, se sí, pueda, sí. digamos, dar las indicaciones e indicar en qué, por qué medio nos van a enviar los trabajos. Entonces, me parece pertinente que fuera mañana. ¿Ya? Ya, ya. Sí, sí. Sí, bueno, entonces, de todas formas, bueno, nos metemos a Classroom, pero de todas formas tienen el correo, de todas formas, al que el Classroom les va a mandar, ya para que tengamos organizado el tema de sus artículos, ¿ya? Bueno, entonces, los últimos elementos de forma los damos el día de mañana. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todas, a todos. Ya, muchas gracias, David. Entonces nos despedimos el día de mañana, ¿ya? Y bueno, un saludo a todos y bueno, y a Yika, ya, gracias también, Iván, por compartir, nuestro compañero que se encuentra a la distancia. Iván no está en Uyuni, mencionó Yika, ¿no? Es al otro lado de El Salar, prácticamente en la frontera con Chile, ¿no? Población potosina, pero de herencia aymara, ¿no? Muy fuerte. La particularidad que a ver si nos comentas algo el día de mañana, Iván, ¿no? Para continuar. Entonces, un saludo, buenas noches a todas, a todos, y continuamos el día de mañana. Buenas noches.